solamente nuestro Padre Celestial es bueno, solamente Él es perfecto. Entonces, mirémonos hoy con esos ojos de bondad, de compasión y de misericordia. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, bendito eres, Rey del universo, por toda la aportación, no solamente desde el bolsillo, sino desde el corazón de cada alma aquí presente, que sea en responsabilidad bien usado en este mantenimiento del templo para gloria tuya, Padre Santo, porque tú todo lo ves. Gracias, Señor, por este dar voluntario y que sea honroso, Señor, desde el corazón para tu gloria y para tu nombre. Gracias por la vida de tu siervo Jorge, fuerte, y sé tú su fortaleza, sé tú su ayudador. Que tu Ruach HaKodesh, tu espíritu, tu aliento, tu presencia santa y bendita, lo inspire y lo llene del conocimiento, de la sabiduría que viene de lo alto, para que se manifieste en nuestros corazones, en tu bondad, en tu gracia, en los méritos de nuestro Mesías, Yeshua, Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doy gracias al Eterno por estar aquí una vez más en este lugar. Gracias también por su vida y también por estar aquí. Una vez más, el Eterno quiere que estemos aquí porque es mejor estar en su casa. El rey David no podía entrar al lugar santísimo, pero él deseó estar aunque sea en el atrio o la parte de afuera del templo para hablar al Eterno. Y como el Eterno es el Eterno y Él es el que obra conforme no a nuestra voluntad, sino a su voluntad, porque a veces a nosotros no nos parece bien aceptar de la voluntad. Cristo no quería aceptar su voluntad, ¿no? Si quieres, pasa de mí. Sí, estaba en esa lucha, ¿no? Si quieres, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Donde está esa lucha entre el espíritu y la carne. Y Yeshua se dio al Ruach, al espíritu, para hacer la voluntad del Eterno. En este día te traigo una palabra del Eterno que concierne a nuestra vida, a todos, ¿no? Empezando por mí, sobre lo que ocurre en nuestro caminar con el Eterno. Las luchas a veces siempre van a venir, pero no sabemos cómo vamos a enfrentarlas. Tenemos la palabra, pero hay luchas que empiezan en nuestra mente, después van a nuestras emociones y después al comportamiento y por último es el resultado. Hemos tenido resultados de nuestros pensamientos sobre las acciones y comportamiento, porque si sentimos a veces odio por alguien, es porque hemos pensado algo o alguien nos metió en nuestra cabecita algo. Es como la persona que llega a otra persona y le dice: oye, el fulanito es esto. Entonces, esa persona es manejada, manipulada por lo que le dijo. ¿Por qué ocurre esto?
discernir. Más hacemos caso a lo que nos dicen que discernir lo que nos está diciendo. Todo empieza, el dardo del enemigo siempre va a la mente. ¿Por qué no va al corazón? Porque en la mente es como empieza a ir a maquinar para que después llegue al corazón. Y a veces tenemos cositas en nuestro corazón, cosas que son feas, ¿no? En ese sentido, que a veces no queremos soltar o dejar ir. Y todos estamos en esa batalla. Cuando llegué aquí a México, vivía con mi esposa, ella ya partió con el Señor, pero en mi San Juan quedaba frente a un callejón. Entonces en ese callejón, casi como no hay casas ahí, se ponían a jugar fútbol. Y siempre la pelota daba ahí en San Juan y era muy fuerte. Mira acá atrás. Y me enojaba eso. Y salía allá a pelearme con el muchacho, a regañarlo. A veces caía en la pelota dentro de la casa y yo no la daba para que ellos sufrieran. Oye, todos me están molestando. Pero no eran los muchachos. Y no era la pelota, no era el San Juan, no era nadie. Era yo que no era tolerante. Ahora sí, ahora se siguen dando pelota ya. Por eso yo lo superé. Es decir, les hablo esto para que vean cómo a veces nosotros tenemos comportamientos que nos hacen salir de la presencia. Mi esposo me decía, el cajón donde se guardaban los calcetines, las medias, los calzones, yo cerraba, ¿no? Y se quedaba afuera, en la punta del calzón, bueno, lo que sea. Y me decía, oye, arregla eso. Ah, por eso no tenía problema eso. ¿Por qué el problema? Porque el conflicto. Que no era en sí no era ella, que era yo, que no quería someterme a lo que ella decía. Porque no le gustaba, ¿no? Y nada más estaba feo. Porque tenemos acciones y comportamientos, hábitos terribles que debemos de dejar y que debemos de dejar para seguir creciendo. Siempre va todo en contra de la mente, emociones, comportamiento y después el resultado. Y les invito a buscar ahí en sus Biblias, por favor, porque el mundo te muestra todo. El libro de Romanos, el capítulo 12, versos 1 y 2, por favor. Amén todos. Amén. Y dice así la palabra del Eterno. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Eterno, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay personas que dicen, así soy yo y así yo nací. Pero no es el asunto que sea así, el asunto es de que uno quiere cambiar. La mente, lo mental, es que a veces hicieron una pregunta que dijeron, ¿cómo se acaba o cómo se termina o se quita o se extermina el machismo?
Y se dice que nunca se va a exterminar. ¿Por qué? Porque en sí no hay educación emocional o mental. Para que se acabe una norma o una conducta o algo, esta generación que está ahora debe de preparar y enseñar a la generación que viene atrás. Porque la generación que viene atrás de nosotros está viendo también nuestro comportamiento y lo que pensamos. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y es lo que tenemos en el corazón. Entonces, si tenemos eso arraigado, porque son raíces, por eso que la palabra dice que no te contaminéis con raíces de amargura. Y hay personas que si tú ves en la red, las personas que hablan, eso es lo que está dentro de su corazón. Como dice el hater, el odio. ¿Por qué usted cree que el odio abunda más que el amor? ¿Sabe por qué? El odio abunda más que el amor porque la gente está herida. Gracias. Hay mucha gente heridas. Hay mucha gente heridas porque han sido heridas en la iglesia o afuera en el mundo. Pero tampoco hay sanadores que ayuden a esos heridos. Porque aún los que se dice que están sanos, no están sanos, porque estamos heridos. Y el mundo quiere que tú estés herido. Si tú ves la película, los anuncios, todo va a ser en contra de la voluntad del Eterno. Pero si usted no está metido en las cosas del Eterno, el enemigo se lo va a llevar. ¿Por qué? Porque nuestra mente está contaminada. Es difícil en estos tiempos pensar lo bueno. Es difícil pensar lo bueno. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a pensar lo malo. Esto te va a pasar, esto te va a ocurrir, porque es en lo que hablamos. No quiere decir de que usted no se proteja, de que usted no tenga esa seguridad para cuidarse, no. En sí no estoy hablando de eso, sino de lo que vamos a hacer en nuestras vidas o de lo que estamos mirando alrededor de nosotros. Todo es malo. Dios está tratando conmigo y trata conmigo en la paciencia y sigue tratando en la paciencia, en la paciencia, en la paciencia, en la paciencia, porque Él quiere que yo tenga paciencia. Es un Dios que obra en la paciencia. Y leímos aquí por la misericordia de Dios, por la misericordia grande del Todopoderoso, que presentéis vuestros cuerpos, hablando de la mente también, para agradar al Eterno, para buscar su presencia. Vamos a buscar Filipenses 4:8, por favor. Y vamos al ámbito de lo emocional. Bueno, estamos en lo mental. 4:8, Filipenses. Amén. Dice la palabra del Eterno: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Seguro que algunos aquí en este día hoy pensaron algo malo. No porque quisieron pensar algo malo, sino tal vez porque vino el dardo o esto va a pasar.
Pero nos cuesta a veces pensar en lo bueno, pensar en lo que es digno de alabanza. Porque viene el dar de cuenta de nuestra mente. Usted debe de pensar, hay gente que dice, bueno, yo amo a todo el mundo, yo amo a todas las personas, y tal vez él no se ama. Dice la palabra del Eterno, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tengo complejos, si tengo dudas, si tengo temor, no puedo amar a mi prójimo. ¿Por qué? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Hay padres que no pueden dar el amor a sus hijos porque no lo recibieron de sus padres. Porque heredamos, ¿qué? Patrones. ¿Por qué? Porque es así. Dice la palabra de Dios que hasta la cuarta generación llega la maldición. Y puede ser, hay generaciones que han pasado de familia que en sí tienen odio. Eso se ve muchos en las películas, novelas, que esta familia estaba peleada con la otra familia, entonces esta familia le dice a los hijos y los nietos, no, esta familia son unos desgraciados, y siguen pensando, porque todo entra a la mente y después al corazón. Porque después de esto va a las emociones. Pero el Eterno está buscando a alguien que se ponga en la brecha y que diga hasta aquí de mentira, hasta aquí de engaño, hasta aquí de tantas situaciones negativas. Tal vez te va a costar a ti difícil, tal vez vas a sufrir, pero el Eterno quiere buscar a alguien que se levante como guerrero, que se levante como victorioso, a quebrantar las obras de las tinieblas. Porque a eso fue lo que vino Yeshua, a quebrantar las obras de las tinieblas. Pero si no tenemos la fe o la autoridad, ¿sabían que hay creyentes en el Eterno que siguen guardando odio en contra de sus padres? Gente que lleva en el Evangelio más de 40, 50 años, con un señor de 88 años, dice que no puedo perdonar a mi padre. El perdón no es que tú olvides, el perdón es que tú seas libre y que tú sueltes lo que tengas que soltar. Tienes que soltar lo que tú tienes que soltar. Yo estoy también en ese proceso. Y cuando yo era niño, mi madre me decía, tu padre es un degenerado. Y también era mi hermano. Y yo empecé a odiar a mi padre. Porque escuchaste eso de niño. Y cuando eso entra a un niño, se queda. Ya luego del tiempo y que conocía al Eterno, Él te da a ti la revelación. Y yo tuve un sueño con mi padre, y después que él falleció, de que él entraba por la puerta de mi casa y yo lo reprendía. Y él se iba. Pero después, estudiando, escudriñando la palabra y la revelación del Eterno, volví a tener el mismo sueño, que él entraba por la puerta de la casa y yo lo recibía, porque había entendido la palabra. Y nos va a costar, hermano, porque esto es un camino que tiene misterios. Y Dios tiene que revelarte a ti lo profundo de donde tú
10. Y yo soy cuate con otro hermano varón. Allá se dice Jimagua. Es decir, aquí gemelos son los que se parecen. Como allá, pero como nosotros no nos parecemos, sí más alto que yo y más claro que yo. Y se dicen Jimaguas. Y mi mamá era una persona que nos llevaba a los toques de tambor, sí, a la santería, a la brujería. Y ella a mí me usaba a mí como niño para echar polvos. El polvo es para destruir. Que no vaya a creerse que la santería es algo bueno, mentira. Al final la santería, la brujería, y todo eso es para destruir. Yo, mi mamá me bañaba con alcohol, agua, seco, y prendía sobre mí, en mis pies, el fuego. Tenía que pasar por el fuego. Yo tenía que pasar por ese fuego. Me fumaba. Y me compraba los tabacos, ¿no? Y tenía un demonio, ¿no? Y tenía que echarle en los segundos, pero yo me ahogaba y así. Yo nunca le hice caso. Nunca le hice caso. Tenía mi guerrero, como se dice, y tenía todas esas cosas del enemigo. Pero yo nunca le hice caso, porque ya el Eterno estaba allá obrando conmigo. Aun cuando usted crea que el Eterno no está obrando en su familia, está obrando. Lo que hay que perseverar. Y mi mamá me llevaba a todos esos lugares. Y yo orando, el Ruach Kodesh me reveló: el malo no era tu papá. Así me lo digo: el malo era tu mamá, que odiaba. Y los envenenó en su mente con todo lo que decía. Que tu papá no se tenía otra mujer, eso está bien, otra cosa, pero no tenía maldad. Porque este mundo está lleno de maldad. Pero ¿cómo vas a vivir en la maldad? No es que te metas en una caja, no sé, o en burbuja, sino que vivas dentro de la maldad con tu luz. Porque somos luz. Y tu luz es para iluminar, para que todo salga a la luz. Vamos, ¿por qué tenemos esas emociones? Tenemos emociones que tenemos que reprender en sí de nuestra vida. Filipenses capítulo 4, 17. Un libro antes de Filipenses, por favor. Amén. Filipenses capítulo 4, verso 17 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, que dice, entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, de Yeshua Mashiach. La vanidad de esta mente. Ellos se perdieron, yo estaba perdido. Y yo viví ese mundo desde pequeño, de santería, brujería, vete a la esquina, lanza el huevo, el polvo, el agua, todas esas cosas diabólicas, porque son cosas diabólicas.
¿Y por qué Cuba está como está ahora? El que haya estudiado la historia de Cuba antes del 59, a Cuba le decían la perla del Caribe o Cuba la Vieja, no me acuerdo bien. Cuando triunfó la revolución, que se dijo de que en sí iba a haber comunismo, y no estoy hablando de política, que después caemos en eso, en el comunismo, cambiaron a Dios. Cuba era un país, aunque creíamos en las cosas africanas, el primero en sí era Dios, pero cambiaron todo y dijeron: Fidel es mi Dios, y dejaron a Dios. Cerraron una iglesia, persiguieron a los cristianos y tantas cosas, ¿no? Porque cuando no se tiene a Dios en una nación, no puede pasar nada bueno. Les invito en sus oraciones que oren por Cuba, porque eso ya está terrible. Pero siguen creyendo, como dice aquí, en la vanidad de su mente. En la vanidad de su mente. Porque sus emociones es hacer el mal. Así también está Haití. Y usted puede investigar y decir, de los países africanos, de donde salió todo eso, ¿qué país de ellos está desarrollado? Porque escrito está en la palabra de Dios: no tendrás dioses ajenos, y estas maldiciones te perseguirán, porque está escrito. Y las emociones que a veces hay son emociones negativas, y este mundo está lleno, como dije, de maldad. ¿Por qué? Porque el hombre ha preferido creer en la maldad. Ahí está ahora la doctrina de géneros, metida también ya en las escuelas. Pero hay padres que no se preocupan por enseñarles sobre la Torá, sobre la Biblia a sus hijos. Porque los padres tienen que preparar a sus hijos a enfrentar al mundo, no meterlo en la burbuja. Los padres deben enseñar a sus hijos, a sus hijas. Y algunos creyentes no están o no se quieren preparar para enfrentar al mundo. Voy a la iglesia todos los domingos, pero no te preparas para enfrentar al mundo. Cristo dijo que en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Pero Él dijo: he vencido al mundo, porque hay una victoria para vencer las cosas de este mundo. Y si usted no se llena de ese poder de Dios, si no se llena de esa presencia de Hashem, si no se llena de ese poder, nos va a venir Cristo hasta que, hasta la plenitud de los gentiles, hasta que la presencia del Eterno, hasta que la Torá llegue a los corazones de los hombres, hasta que la iglesia no sea una. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Eterno. La unificación de las iglesias solamente viene del Eterno. El hombre hasta ahora no ha podido hacer nada. Hay en el mundo más de 20,000 denominaciones, pero también el Eterno lo permite para que la gente sea salva, para que la gente escuche la palabra. Pero nosotros como creyentes tenemos que estar preparados para este mundo. Escrito está: los envío como ovejas a este mundo. Porque hay lobos. Porque el lobo viene a matar, a robar, a destruir, a hacer lo que sea. ¿Para qué? Para destruir al mundo. Y la iglesia tiene que estar preparada. Si pasamos la gran tribulación, estaremos preparados. Porque Noé pasó su gran tribulación, ¿no?
pero estuvo guardado en el arca de la presencia de Dios, porque Él nos guarda y nos protege. ¿Qué vamos a hacer en este mundo? ¿Cómo vamos a impactar a este mundo? Con miedo, con temor, con duda, con cosas que vienen a nuestra mente a través de las emociones. Tenemos que enseñarle al mundo las emociones de Cristo, entre ellas el amor, la fe, la perseverancia, porque el mundo no sabe a dónde ir. Hay padres que no han podido educar a sus hijos porque no tienen autoridad sobre sus hijos, y nosotros como hijos del Eterno tenemos que tener esa autoridad. Somos luz en las tinieblas. No somos luz para estar dentro de una iglesia, no somos luz para estar dentro de una casa, no somos luz para estar escondidos, somos luz para iluminar hacia afuera. Porque los tiempos son difíciles y se van a poner más difíciles. Es como esa hija del Eterno que dijo, oraba y decía, Señor, quita el bar de la esquina. Hay muchos alcohólicos, drogadictos. Y el Eterno le contestó, no lo voy a quitar, porque tú eres luz ahí. Predícale. Porque hay tanta gente necesitada. Porque hay un vacío emocional en las personas. Es como el sentimiento ese. Está dentro de los hombres. Se habla que un hombre golpeó a su esposa porque no le manchó bien la camisa. Y mira la imaginación de los hombres, ¿no? No se lo gustó. Es porque no hizo las cosas bien. Pero se sabe lo que ahí ocurre. De que hay vacío. De que falta el amor. De que falta la comprensión. Como todo lo que está pasando, el machismo, el feminismo, una guerra que hay. Pero si usted no tiene el discernimiento para ver esa guerra, también van a ser arrastrados. Hay cristianos que son machistas. Yo los conozco. Es terrible. Es terrible. Que llevan a la esposa a la explotación. No que se tienen que someter, no. Lo que no leemos ahí en Filipenses 6, de lo que está, 5, que dice someteos los unos a los otros. Está hablando de qué? De amor, está hablando de comprensión. La mujer que respeta a su esposo, pero el orden que el Eterno le da al marido es que ame a su esposa como a Cristo. Como Cristo amó la iglesia, que Él se entregó por ella. Vamos al comportamiento de los hombres. Filipenses capítulo 2. Perdón. Efesios capítulo, ahí donde están ustedes. Efesios capítulo 2, verso 1. Amén. Así dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el eterno Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
Con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida con Cristo. ¿Cuántos están vivos? Sí, pero vivos. Vivos en el sentido, para la hora de Dios, vivos. Porque hay muchos muertos vivientes caminando por la calle. Muchos, y aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo está perdido. El mundo está perdido. El mundo está terrible. Pero no es para meterte miedo, porque dice el Eterno que Él te escogió a ti. Te sacó de las tinieblas para que fuera luz, para que camines en victoria, para que andes la victoria de Yeshua, para que el que te vea diga, tú tienes luz, tú tienes algo diferente, tú tienes algo en tu vida, tú tienes que levantarte. Cada día tenemos que levantarnos un centímetro más. Un centímetro más. Yo también he tenido mis debilidades, he tenido mis situaciones. El bajón siempre va a venir, el bajón. Pero tú tienes que levantarte, tenemos que levantarnos cuando venga el bajón, porque Él nos dio algo especial, un propósito, que es servirle a Él. No estés pensando ahora que ya te vas a morir. Si Dios si el Eterno te ha traído hasta aquí, no es para que vuelvas hacia atrás. No es para que vuelvas hacia atrás. Tú tienes un ministerio y Él te quiere usar, Él te quiere levantar, Él te quiere dar vida, Él te quiere dar lo que tú necesitas. Todo tiene su tiempo. Ya no le creas las mentiras al enemigo. Ya no le creas a esos dardos. Ay, qué gordo estás, qué feo estás, qué chaparro estás, el pastor no te saluda, la gente no te saluda. No sé qué es esto, lo otro, y perdemos energía de la alabanza del Eterno. Algún día el Eterno esto lo va a cambiar. No sé, porque el Señor mucho quiere que pase el milagro más grande. Pero el milagro más grande que tenemos que tener es nuestra fe. Porque no hay otro milagro que creer en el Eterno, que creer en su misericordia, que creer en su bondad, que creer en su justicia. Pero el Eterno tiene algo en esta noche para ti que te lo voy a decir ahora. Él tiene algo especial para ti que se va a cumplir en su tiempo, en su momento, no en el momento de nosotros. Yo tengo también, Señor, ¿hasta cuándo? Dice, en mi tiempo que es perfecto, deleítate en mí y yo te voy a conceder, es decir, te voy a dar. Y todas tus peticiones las vas a ver en mi tiempo. Aún de lo que tú has pedido, Dios te ha dicho que no, has sentido que te ha dicho que no. Si no te ha dicho no, es porque tienes que esperar. Es porque tienes que esperar. Porque es el tiempo del Eterno. Jeremías capítulo 29. O Jeremías como inglés o Yonahut. Porque tal vez dirás, bueno, yo estoy viejito, no puedo caminar. Dile al Eterno que te ve. Ese es el espíritu. Jeremías capítulo 29, y dice así el verso número 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Dice pensamiento de paz. Empezamos por lo mental. Vamos a los resultados. Vamos a los resultados. Yo tengo pensamiento, aquí no dice pensamiento de mal, sino pensamiento de bien, pensamiento de paz, pensamiento de paz. Yo tengo que pedirle al Eterno pensamiento de paz, paz para ti, paz para tu alma, para tu casa, aún
cuando veas problemas y situaciones en tu vida, dice aquí, yo tengo algo bueno para ti. Él conoce nuestra necesidad, yo tengo algo especial para ti. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer de verdad? Bueno, es que ya pasó mucho tiempo. Ya pasó mucho tiempo. Dice el Eterno, aunque tarde, así dice Habacuc, aunque tardes, ¿y qué dice? Espéralo. Bueno, es que ahí está el asunto conmigo, es que tengo que esperar. Yo me impaciento, por eso estoy tratando contigo en la paciencia, por eso tienes que esperar. Aunque tardares, dice que va a venir. Ahora, hemos estudiado pensamiento, emociones, comportamiento y resultados. Usted lo puede coger para lo positivo o para lo negativo. Si es para lo negativo, pensamiento, todo va a ir mal. Emociones, estoy enojado. Comportamiento, pateo al perro. Resultados, un infarto. Pero si lo llevo a lo positivo, en mi mente, todo lo puedo en Cristo me fortalece. Emoción, tengo gozo del Eterno. El comportamiento, amo a mis enemigos. Resultado, dice que tiene algo bueno para mí el Eterno. Ay, saqué la magasa. ¿Sabe por qué? Porque eso de mente positiva, no, eso viene en la Biblia de hace mucho tiempo, ¿no? Motivadores. La Biblia no es de motivarte, sino de disciplina y de obediencia. Yo puedo estar muy emotivo, pero no ser una persona disciplinada. Todos estamos en el proceso, pero a veces no entendemos el proceso. Dios no quiere que tú entiendas el proceso. Dios quiere que te sometas al proceso. Al final entenderás, ahora sé por qué me robaron el celular. La pregunta que tenemos es ¿por qué? Dios no te la va a explicar ahora. Él no te la va a decir. Él lo que dice que obedece. ¿Sí? Eso está comprobado. Dice, hay gente que han hablado testimonios. Es que yo oré por esto y el Eterno no me dio esto. Pero el Eterno conoce el lugar débil ahí, donde Él te va a tocar para que te sientas bien. Es como que en el aula, el niño está enojado porque la silla, y quiero esta silla. Porque una vez se sentó y se sentía y estaba bien. Pero la maestra le da otra silla y dice, ¿a qué se sienta? Entonces se sienta enojado, pero siente que se está poniendo cómodo, y ya se queda tranquilo. Esta es la que quería, y yo no quería la otra. Así es en nuestras vidas y el Eterno cómo obra con nosotros. Por eso, alaba el Eterno, porque es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Que el Eterno lo bendiga. Amén.